Cordial saludo televidentes que nos siguen a través del programa La Ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Hoy estaremos hablando, reflexionando sobre un tema de gran importancia, sobre todo porque nos lleva a pensar a la ciudad y a la región. La reflexión que empezaremos hará referencia al desarrollo urbano y la conexión que tiene también con el desarrollo rural en Cartagena y Bolívar. Para este panel contaremos con la presencia de Irving Pérez. Irving es arquitecto, especialista en urbanismo, con estudio en alta dirección y liderazgo estratégico. Ha sido también asesor de planes de desarrollo del Departamento de Sucre, director de infraestructura y planeación de la Corporación Turismo Cartagena de Indias y actualmente es el secretario de planeación del Distrito de Cartagena de Indias. Muy bien, vamos inicio a este panel donde tenemos unas referencias de unos datos importantes acerca del PNUD, y es que en el 2015 4.000 millones de habitantes que tiene obviamente el mundo, el 56% viven en zonas urbanas. Esto significa que nos lleva automáticamente a pensar que esta gran cantidad o densidad poblacional que vive en estas zonas, pues va a tener ciertos problemas que genera la alta densificación y población frente al hecho de el uso del suelo, las necesidades que van a tener también básicas de contar con todo un sistema de acueducto, de alcantarillado, también las emisiones que se realizan, la utilización en este caso de los ecosistemas para poder vivir y poblar en este caso y hacer asentamientos urbanos. Entonces, Irving, vamos a dar inicio con estas preguntas para conocer en principio que, bueno, uno es que tenemos que a nivel mundial, el 56% de esta población vive en zonas urbanas y la tendencia al 2030 es que aumente, o sea, no va a decrecer el crecimiento urbano en el mundo. En el caso de Cartagena, ¿cómo es el desarrollo urbano y el crecimiento urbano en nuestro territorio? Bueno, primero, Paola, gracias por la oportunidad y por este importante espacio de reflexión sobre diferentes temas de desarrollo en la ciudad. La cifra inclusive es mayor. Según los estudios de ONU Habitat, estamos hablando que el 80% de la población de América Latina es urbana. Y tiene dos factores básicamente en que el de Cartagena y por Colombia tiene gran incidencia, que son los factores de empuje y arrastre, básicamente, que son dos factores que se dan en las migraciones rurales a las urbanas. Y en el caso de Cartagena llevamos 50 años literalmente con una importante migración dado por los efectos que tuvo todo el conflicto en Colombia. Es así como tenemos más de 250.000 y 300.000 familias que durante esos 50 años fueron ocupando territorios y básicamente tiene que ver con la suma de otros factores que en el caso de Cartagena le generan una gran o especial atención. Porque esa migración en 50 años tenemos toda la zona suroriental que de cierta manera no estaba planificada para asentamientos y fueron desarrollándose ahí unas poblaciones que fueron consolidándose luegamente en barrios que se fueron consolidando, pero adicionalmente tenemos toda esa afectación en zonas de riesgo. Eso quiere decir que el desarrollo de la ciudad en estos últimos 50 años ha venido, a pesar de que ha tenido un plan de ordenamiento, casi que formalizando una actuación que se ha dado por factores externos de la misma ciudad. Eso genera una gran carga. Al final tenemos que están llevando servicios no planificados, vías no planificadas y una cantidad de pesos estructurales desde el punto de vista del desarrollo urbanístico que ha generado, digamos, ciertos factores que la ciudad ha venido hoy asumiendo de manera muy fuerte, como estamos hablando, y ya tendremos oportunidad de contarte todo un repensar de cómo manejar los cuerpos de agua, los canales que terminan desembocando un gran cuerpo de agua con la Sierra de la Virgen, pero que ha venido con esa afectación histórica de más de 50 años de población, de cierta manera no planificada. Sí, definitivamente en Cartagena la realidad hoy es que hay un conflicto también del suelo, toda vez que ha cambiado el uso del suelo y podríamos ver, por ejemplo, en el caso del Pozón, que donde se sembraba arroz y donde estaba Arroz Neri, eso significaba que el Pozón era una zona de humedal. Y me voy a detener al tema de la zona de humedal, y es porque la zona de humedal es importante en este caso
para un sistema estratégico de protección ambiental, porque necesitamos en este caso contar con esos cuerpos de agua, los cuales han sido, como tú los decías, tenemos un problema, un conflicto, pero han sido también rellenos, ¿sí? Hoy tenemos ese conflicto también del relleno para donde la gente está invadiendo, y es el caso como hemos visto en el Cabrero. Bueno, ya hoy tenemos esas poblaciones que fueron invadidas, como fue el Pozón, ¿sí? Y también son parte de la Candelaria. Entonces, en el caso del Cabrero, pues son también realidades que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad. Tiene que ver precisamente con lo que mencionábamos al principio. Digamos, Cartagena tiene una oportunidad enorme, histórica, en empezar a manejar los riesgos. Y en ese sentido, cuando miramos la complejidad ambiental de la ciudad, que hay que mirarla inclusive desde los territorios que nos conectan, Turbaco está arriba, Cartagena está abajo, y todas las corrientes hídricas terminan o en la Ciénaga de la Virgen o en la bahía, y eso hay que empezar a manejarlo desde ese punto de vista, porque todos esos cuerpos de agua al final terminan afectando a una población. Si no entendemos, si por eso hoy la ciudad está manejando y se ha venido priorizando el tema de los drenajes pluviales precisamente para hacer unas afectaciones o digamos atacar o atender una problemática que ha sido realmente descuidada por muchos años, y entender que hay que manejar nuestros cuerpos de agua, entender que Cartagena es una ciudad que está rodeada por agua y necesita tener un manejo adecuado no solamente de los cuerpos, sino de las rondas hídricas de esos mismos, de los mismos caños, de los mismos canales, inclusive de todos los cuerpos de agua que manejamos. Es importante empezar a trabajar ese proceso, ese problema. La ciudad viene priorizando unas inversiones importantísimas y hacia ahí debe dirigirse esos esfuerzos y continuar, porque es un trabajo que no acabará en un año ni en 2 años, sino será, por supuesto, y debe ser continuo. Sí, bueno, entonces ahí estamos contemplando definitivamente una problemática frente a un sistema de protección ambiental natural que tenemos, como son los cuerpos de agua. También, en este caso, la destinación de uso de suelo para desarrollar, digamos, o uso de suelo rural que tengamos para desarrollar, en este caso, abastecimientos en Cartagena de Indias. Entonces, aquí hay poco suelo destinado, por ejemplo, para la siembra, destinada para producción de alimentos también. Entonces, hace parte de esa revisión de lo urbano, es mirar cómo hay una conexión y se realiza una interrelación con esto, que es también importante porque, digamos, tenemos que abastecernos, y las ciudades, en este caso, todas las ciudades urbanas están relacionadas también con la forma de producir y los alimentos y la forma como se abastecen de los alimentos, que en este caso están muchos están relacionados con, por ejemplo, María la Baja, que es la zona de abastecimiento, la despensa agrícola que hay en Bolívar. Entonces, en este caso, yo creo que lo rural también es importante, Irvi. Indudablemente, la relación entre, digamos que el desarrollo gana-gana, entendiendo no solo Cartagena, sino Bolívar, como lo que son, es decir, una sociedad de ciudades, en donde Cartagena indudablemente tiene una vocación establecida, que es industrial, portuaria, comercial, turística. Difícilmente podemos volverla ahora una potencia agrícola, cuando tenemos escasez de suelo en todo tipo. Por supuesto, tenemos que tener una relación muy estratégica con los municipios que realmente terminan abasteciendo a una gran ciudad con una población enorme, que sin duda alguna puede haber una relación mucho más productiva de esos intercambios comerciales entre los diferentes ciudades que están como cercanas, y empezar a trabajar, como se ha venido implementando o proponiendo desde hace mucho tiempo, esa relación entre los desarrollos indudablemente de las ciudades vecinas, pero también con aquellas que nos están generando una serie de servicios y nos proveen una serie de, en este caso, alimentos a la misma ciudad. Entonces, esa relación entre el desarrollo de la ciudad y sus ciudades vecinas es sin duda alguna estratégica para el desarrollo futuro de la ciudad de Cartagena, por supuesto. Sí, digamos que los técnicos hablan de la conurbación, ¿no? Entre también Turbaco, Arjona, porque también son municipios que están aledaños, en este caso a Cartagena, y que guardan alguna relación, bien sea de abastecimiento, bien sea de, digamos, relación comercial, que también pudiera extenderse hasta allá, ¿no? Áreas metropolitanas. Yo creo que las figuras son diferentes. La ciudad tiene que encontrar qué mecanismo de interacción
negociación o acuerdo llega con las diferentes ciudades, porque hay ejercicios que funcionan, otros que no. Las áreas metropolitanas en Cartagena podríamos decirle que existe sin que la figura jurídica o administrativa esté como tal, pero la relación de servicios y de que se da entre Turbaco, Cartagena y Arjona está ahí. La zona industrial comparte suelos con Turbana, y es decir, hay una relación directa. El eje Cartagena-Barranquilla-Santa Marta, inclusive, que nos está generando todo un corredor logístico y turístico importante. Es decir, ahí donde está la apuesta de entender el desarrollo durante los próximos 15, 20, 30, inclusive 50 años para, digamos, apropiarnos de nuestro territorio, no como lo que somos, sino como las apuestas estratégicas que tenemos que tener con nuestros vecinos para ir trabajando directamente. El mismo Canal del Dique y el mismo Río Magdalena nos indica unas grandes potencialidades logísticas que hay que empezar a amarrar, y cuando le sumamos a los componentes turísticos y ambientales que nos llevan inclusive hasta Mompox, si miramos el eje cultural de Bolívar, está Cartagena, Palenque y Mompox, y en el medio San Jacinto, y tenemos en ese eje 3 declaratorias de la humanidad, patrimonio de la humanidad, y tenemos luego el volcán de Totumo hacia acá y Islas de Rosario, son ejes naturales también con declaratoria de parques naturales. Es decir, hay unas potencialidades enormes desde el territorio, que lo que hay es que trabajarla de acuerdo a su potencial de desarrollo económico y hacer las apuestas. Es decir, yo soy de la teoría de que si Cartagena le apostó a ser turística, pues tenemos que hacernos la pregunta si realmente queremos ser turística. Si le apostamos a ser industrial, tenemos que hacernos la pregunta si realmente queremos ser industrial y apostarle todo, pero no podemos tener dualidades, es decir, de que sí somos turísticos, pero eso me va a afectar y va a tener una afectación, y todo. Sí somos industriales, pero el tema ambiental me preocupa, y sí somos portuarios, pero también, es decir, si es la apuesta económica de la ciudad, porque es lo que nos está generando la caja, pues también tiene que haber unas apuestas de desarrollo hacia ello, de inversión pública, de decisión política y también de entendimiento social sobre que esa estrategia hay que apuntalarla para generar unos desarrollos futuros que apalanque toda la inversión social que la ciudad necesita. Muy bien, bueno, las apuestas las estaremos hablando, reflexionando y tocando con la doctora María Claudia Páez, quien es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena de India. Yo me voy a devolver a preguntarte algo que es ineludible, que acerca del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial. Cuéntanos cómo va el tema del POT, cuáles son esos avances, qué es lo que nos ha faltado para digamos, para poder culminar esa actualización que llevamos haciendo desde hace más de 9 años. Bueno, dos cosas puntuales. El POT de Cartagena fue aprobado por decreto en el año 2001, tiene una vigencia que en teoría finalizaba en 2012, digamos que hasta 2015 por el cambio de periodos de alcalde que hubo una interpretación de la norma, y Cartagena arrancó un proceso en el cual suscribió un convenio con Planeación Nacional y FONADE para incluir el programa POT Modernos. Tengo que hacer la precisión que en octubre del año pasado, cuando yo ingreso a la Secretaría de Planeación, hacemos la priorización de que ese esquema de trabajo tenía una dificultad, y creo que la gran consigna que hay que dejar a la ciudad de Cartagena es que precisamente no teníamos los estudios de riesgo incluidos, es decir, los riesgos no están garantizados que se nos entreguen en esa formulación del POT que realmente está amarrada a ese contrato, es decir, un convenio que se firmó en el año 2016, inició en febrero del 2017, y que a la fecha ha venido haciendo unos entregables, pero realmente no tiene incluido todos los estudios de riesgo que la ciudad necesita. Y si estamos hablando de zonas de riesgo, si estamos hablando de zonas de inundación, estamos hablando de diapirismo, estamos hablando de erosión costera, aumento del nivel del mar, todos esos factores tienen que estar precisados. Sí, son unos fenómenos tremendos, interesantes. Digamos que si la ciudad no precisa la importancia de eso, y que sin esa base fundamental, pues lo que estamos es ordenando un territorio que realmente no responde a una realidad, vamos a tener dificultades. Sí, definitivamente el POT es una hoja de ruta muy importante ya en el mundo. De hecho, están cambiando hasta los mismos sistemas de los vehículos eléctricos, los cuales nos va a llevar también a generar una planificación y nos va a cambiar toda la planificación en el territorio, o sea, cómo nos vamos a movilizar, cómo nos vamos a transportar, sí, o sea, ya hablaremos ya en 20 años de otros tipos de sistemas de transporte, lo cual nos lleva automáticamente a que nuestra planificación tiene que ser otra, ¿no? Precisamente, y yo insisto y repito, entender el territorio desde la fragilidad ambiental que es Cartagena es fundamental.
Eso no tiene duda. Si empezamos a planificar sobre solo los conceptos que tenemos y no sobre las realidades ambientales de la ciudad, vamos a tener dificultades. Eso se ha visto y digamos ha sido la gran problemática o el resultado de lo que vivimos hoy en día. Tenemos cuerpos de agua invadidos porque no fueron precisados en su momento, no fueron trabajados en su momento, y hoy tenemos dificultades. Por eso la gran oportunidad que tiene Cartagena es que en una nueva etapa de formulación de un nuevo POT se requiere precisar todos los riesgos, se requiere precisar las zonas de fragilidad ambiental y se tiene que entregar las herramientas para cada uno de ellos. Una de las dificultades que también podría tener el POT actual, que sigue vigente hasta que se modifique, es que, digamos, los instrumentos para el desarrollo del territorio, al final esto es una norma, y como norma tiene que agilizarse para que se pueda ejecutar y al final tenga las herramientas para que quien lo desarrolla, entre otras cosas, que es el público y el privado, pueda hacerlo con mucha facilidad. Y eso ahí tenemos dificultades. En territorios en Colombia que han avanzado mucho en obtener recursos del desarrollo del territorio, hoy Cartagena no lo tiene, y venimos hablando de plusvalía y no se aplica, y estamos hablando de transferencia de derechos y no lo hacemos. Es decir, una cantidad de herramientas jurídicas que necesita entregarse normativamente al POT para que pueda desarrollarse el territorio. Total, muy bien. Ya seguimos con más de la ruta en el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Sigamos con nuestros aliados en los comerciales. Gracias. Somos UTV. Tú puedes ser parte de una universidad con excelencia, trayectoria y solidez. Elige nuestros programas profesionales, técnicos y tecnológicos con altos niveles de excelencia, docentes con maestrías y doctorados, intercambios nacionales e internacionales y la posibilidad de estudiar 2 carreras al tiempo. Tu momento es ahora. Elige más. Elige UTV, Universidad Tecnológica de Bolívar. Leer con un buen café. Abrazar al gran amor. Cocinar juntos. Correr por la ciudad. Compartir sueños. Aprender. Sácale tiempo al tiempo y disfruta más tiempo para ti. En Aguas de Cartagena hemos habilitado más de 700 puntos de pago en toda la ciudad para que pagues rápido, cerca y seguro tu factura de agua. Cancela tu factura de agua en puntos de pago, Efecti, Vía Baloto, Gana Ya, Todo Pago Express, Cajeros ATH y Redevan. También en los almacenes de Cadena, Éxito, Olímpica, Carulla y Surtimax, en bancos y en nuestro portal www.aquacar.com. Ahora disfruta más tiempo para ti. Aguas de Cartagena. La ciudad, nuestro compromiso. La gente, nuestra prioridad. Desde el pasado 1 de julio de 2016, las oficinas de atención al usuario de Aguas de Cartagena no reciben pagos de facturas corrientes. Las inscripciones hacia el cumplimiento de tus sueños están abiertas. Inicia tu camino laboral con los diferentes programas que Se Desarrollo con FENALCO tiene para ti. Programas de informática y tecnología, programas de administración y finanzas, programas de hotelería y turismo, programas industriales. Contamos con jornadas de mañana, tarde y noche. Para más información, ingresa a la página web www.confenalco.com. Llámanos al 672-3800. Estamos grabando en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, unos aliados del programa La Ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. En esta oportunidad contamos con la doctora María Claudia Páez, quien es ingeniera industrial, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en gerencia de mercado. Es estudiosa del desarrollo urbano y rural del país, con temas que domina con gran experiencia. También ejerció como secretaria de Planeación del Distrito de Cartagena y fue subgerente de Planificación e Información del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y coordinadora de Sustentabilidad y Desarrollo de AECON. Actualmente es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias. Doctora María Claudia, bienvenida. Estamos hablando con el secretario de Infraestructura, el doctor Irving Pérez, acerca de la importancia de realizar en Cartagena de Indias un plan de ordenamiento territorial. En este caso, desde su visión conocedora del tema, ¿cómo la Cámara de Comercio puede apoyar unos procesos de ciudad en la construcción de un plan de ordenamiento territorial? Gracias, Paola, por el espacio. Y cómo, de muchas maneras.
La primera, desde la misión más importante que tiene la Cámara, que es ser el administrador de los registros mercantiles, el de las organizaciones sin ánimo de lucro, el del Registro Nacional de Turismo. ¿Por qué? Porque en esas bases de datos existe toda la información de nuestras empresas y es una información que es fundamental cuando uno va a construir un plan de ordenamiento territorial. En segunda instancia, ¿cómo podemos aportar? Apoyando el proceso, respaldando el proceso. No son procesos fáciles. Construir norma es difícil porque siempre hay gente que se siente vulnerada por la norma y hay otros que al contrario dicen estamos beneficiados. Pero la norma tiene que responder al interés general más que a los específicos. Y la Cámara de Comercio precisamente puede apoyar en eso. Y por último, yo diría, respaldando procesos de participación ciudadana y ayudando a que los procesos se den. En la construcción de un documento tan importante como es el Plan de Ordenamiento Territorial, es el documento de planeación más importante que tiene un territorio, y especialmente en el caso de nosotros para Cartagena, sí que se hace necesario. Tenemos un POT desde el 2001 que no se ha renovado, ya no está vigente. Entonces, bueno, la Cámara está presente y la Cámara tiene, y es un deber nuestro, porque los elementos, los criterios que quedan plasmados en el POT son los criterios que ayudan a que se dé un balance en el desarrollo, en donde empresarios, en donde la sociedad y en donde el Estado puedan convivir. Muchas gracias. Habíamos también conversado con el doctor Irving Pérez acerca de esas apuestas productivas que pudieran ser importantes definir para nuestro territorio y hablaba de la no dualidad, ¿no? Si efectivamente somos turismo, tenemos que defender nuestra posición frente a esa apuesta. Doctora María Claudia, conocedora del tema del desarrollo también económico y la planificación, ¿qué apuestas productivas considera usted que son fundamentales para Cartagena y para Bolívar? Por supuesto, por la conexión que tenemos también. ¿Y qué otros sectores económicos o qué, apuestas potenciales pudiera haber en un territorio particular como en este caso es Cartagena y Bolívar? Bueno, Paola, la pregunta no es fácil. Para Cartagena yo creo que las 5 apuestas están definidas. ¿Vigentes? Sí, definidas y son vigentes y cada vez toman más fuerza. El turismo, pues desde el 2015 a la fecha hemos pasado de 8.000 habitaciones a 14.000 habitaciones, han entrado 12 nuevas cadenas de alto nivel, cadenas hoteleras a la ciudad, un nivel de ocupación que no ha bajado del 60% a pesar de un incremento tan fuerte en habitaciones. La ciudad se extiende y fortalece. El incremento anual en los últimos 3 años de pasajeros aéreos ha sido alrededor de más del 4%. Entonces, pues por supuesto es un sector que se consolida, pero que tenemos que atender con mucho cuidado, porque definitivamente Cartagena tiene que definir cuáles son las cargas y cuál es la apuesta que le vamos a hacer al sector turismo. En segunda instancia, el sector petroquímico, creo que Reficar abrió la gran puerta, no es el único, ha estado Mexiquem, está Pesentia, está Dow Química, bueno, en fin, un sector también consolidado, Puertos sigue siendo el gran factor de competitividad que además nos abre no solamente a la ciudad de Cartagena desde la conexión marítima, sino también desde la conexión fluvial. Canal del Dique se fortalece, el 85% de la carga de este país que se mueve por los ríos, se mueve por el Canal del Dique, Río Magdalena, conexión con Canal del Dique hacia Cartagena. Eso nos pone en un ámbito muy fuerte, no solamente de competitividad con respecto al sector marítimo, sino también al interior del país. La otra cuarta apuesta de la ciudad de Cartagena está centrada en el sector de la construcción,
que se sigue fortaleciendo. Obviamente hay que decirlo, las últimas, o sea, lo que ha pasado en este año y medio nos ha afectado. Creo que también el tema del POT es un tema que genera pues ciertas dudas, pero no importa, seguimos adelante, aunque se ha bajado el número de licencias que se han solicitado, hemos bajado el 50%, la ciudad sigue generando desarrollos y yo creo que tenemos 3 grandes desarrollos inmobiliarios que son muy importantes y que hay que mirar con mucha atención y además pues con orgullo, pero también con responsabilidad. El desarrollo de Serena del Mar son 1.000 hectáreas, desarrollo de Argos que tiene en el área de Barú, son 1.300 hectáreas, es un proyecto muy grande, ya comenzaron con el primer subproyecto que se llama Calablanca, y todo el desarrollo que se viene dando alrededor de la conurbación con Turbaco. Entonces, el sector de la construcción sigue mostrando fuerte desarrollo y por supuesto el último sector, el del agrícola y pecuario. Y allí decirte que allí sí tenemos debilidades, porque Cartagena en los 3 sectores que menciono y incluso en el de la construcción, pues tiene un liderazgo a nivel nacional y a nivel del Caribe. Quiero decirte que en el informe del año pasado, del 2016, o sea, se entregó en 2017, pero era de 2016, la ciudad con mayor desarrollo de vivienda de alto nivel y de venta fue Cartagena. Entonces, eso es importante, del Caribe. Entonces, eso es importante decirlo, porque claro, nos pone a jugar fuertemente. Pero en el sector agropecuario creo que tenemos, porque esa es la conexión de que hablaban ustedes con el sector rural. En el tema pecuario y en el tema rural, el Bolívar tiene unas apuestas centradas fundamentalmente cacao, palma. Son los 2 productos que uno dice se están generando y digamos tienen cierto nivel de desarrollo, incluso de que compite en ciertos mercados. Que nos pone como de talla mundial, ¿no? No de talla mundial, pero sí comenzamos, uno ve 2 productos que están emergiendo y que tienen una consolidación. Pero hay otros productos que definitivamente están como dándole, pero que hace falta un apoyo fuerte. La yuca, la tilapia, la piña Gold, que la estamos exportando, pero todavía muy poquita sembrada. O sea, entendamos que cuando hablamos del sector agrícola, tú tienes que tener por lo menos sembradas más de 1.000 hectáreas para comenzar a ser competitivo. Claro que sí. Y además tienes que tener un paquete tecnológico, o sea, tienes que tener la tecnología para sembrarla de manera adecuada y que abra un mercado. Y, por ejemplo, son 2 casos diferentes. La Gold, tenemos toda la vocación en el territorio, pero es muy poquito lo que estamos sembrando. Y Bolívar tiene, miren, hace 20 años Bolívar exportaba la piña de la zona de Loba, eso se perdió. Entonces yo creo que esos son grandes apuestas que tenemos que recuperar. Con la yuca el caso es diferente. Nosotros tenemos más de 200.000 hectáreas sembradas de yuca en el departamento, pero es de 1 y 2 hectáreas. Necesitamos un paquete tecnológico, todo el reconocimiento al trabajo que viene haciendo la Fundación del Canal del Dique, dirigida por Compass, para que encontremos el paquete tecnológico y otras apuestas como ñame, mejorarlo de aguacate y ajonjolí. Entonces yo te diría que ahí están. Y por supuesto, mira, necesitamos una gran política de desarrollo rural, que eso no es solamente para Cartagena, para el país entero, que recupere el desarrollo de nuestras zonas menos, digamos, urbanizadas, que son nuestras zonas rurales, porque entendamos que Cartagena no es ni el 10% de lo que es el área del departamento de Bolívar. ¿Qué pasa con Cartagena? Son 8.000 hectáreas tenemos en nuestra zona urbana, comparado con todo lo que… El sur de Bolívar es 1 millón de hectáreas, es demasiado, o sea,
¿Qué estamos haciendo con ese otro territorio? Tenemos 2 ríos que son maravillosos, que son el río Cauca y el río Magdalena, que nos bordean en todo el departamento y que terminan con el canal del Dique, que es una de nuestras joyas de la corona. Entonces yo creo que hay grandes Y si me apoyos. permite complementarte el tan importante aporte, es que al principio hablábamos de esa migración rural, urbana que se da por falta, digamos, de factores que permitan que el desarrollo rural se quede o por lo menos disminuya esa gran migración que está captando una ciudad que es atractora, de muy fuerte atracción como Cartagena, y entonces es también una estrategia de generar desarrollo, digamos, equitativo. Tú generas unas oportunidades en unas zonas rurales como oportunidades de desarrollo real, de generar recursos, y así también merma un poco la migración de toda una población que va buscando oportunidades comerciales a una ciudad que es de mucha atracción por esas 5 puestas productivas que están determinadas en una zona urbana muy, muy concentrada. Entonces eso también es una gran apuesta que podría hacerse, fortalecer el desarrollo rural para también generar un mejor desarrollo en urbano. Sí, por es supuesto. que, Irving, lo que acabas de decir es lo más cierto y es uno de los grandes retos que tiene Cartagena. Así es. ¿Cómo Cartagena ayuda a que el resto del departamento se desarrolle? Porque el tema del éxodo de la población rural a la zona, digamos, urbanas, pues en un principio fue por un tema de educación. Correcto. Pero luego fue el tema de conflicto armado, se dio en todo el territorio, por supuesto, entre el año 95 y el 2005 tuvimos 10 años de éxodo. Total. Pero en este momento ya no podemos hablar de conflicto armado. Así es. Ya estamos hablando de otros fenómenos que están más generados por pobreza y por falta de condiciones de calidad de vida en la zona rural y por supuesto últimamente el tema de Venezuela que también viene afectando a Cartagena. Sí, bueno, aquí tenemos una visión, estábamos hablando frente a las apuestas productivas y de hecho nuestra correlación que hay con el desarrollo urbano que tenemos en el territorio. Sin lugar a duda el desarrollo rural es fundamental, ¿sí? Bien, Irving, en este caso, bueno, ya hemos tocado como el POT, hemos hablado del POT, pero también hay unos megaproyectos importantes que sin lugar a dudas se incorporan a este proceso de planificación en el territorio. Cuéntanos, para el caso de Cartagena, ¿qué megaproyectos son priorizados en esta administración? ¿Y cuáles son aquellos que también desde esa reflexión de que no debemos dejar pasar, que debemos generar apropiación también de todos y por supuesto de estos televidentes que nos siguen a través de estas cámaras, qué debemos hacer en Cartagena de Indias? Tendríamos que dividirlos, digamos, respetuosamente en 2 grandes facciones. La primera, las que son, digamos, inmediatas, a corto plazo, y que de cierta manera ya tienen una hoja de ruta, financiación y algún tipo de acciones concretas para darle continuidad independientemente de este gobierno que está por terminar. Recuerden que hay elecciones el próximo 6 de mayo para Cartagena y que se requiere que estos procesos no mueran y el esfuerzo enorme que ha hecho la administración de Sergio Londoño es darle continuidad a unos proyectos que venían andando, materializarlos y darle un empuje lo más práctico posible. Entonces lo dividiría en dos importantes y María Claudia mencionó unos muy importantes. Esos proyectos privados que necesitan un impulso, unas herramientas, porque te van a jalonar el desarrollo y te van a generar unos factores importantes, digamos, de descentralización, que es un elemento que perdió la ciudad y que estaba contemplado desde 2001 y hemos quedado cortos con eso, descentralizar la ciudad para que los centros, los núcleos específicamente del centro histórico y unas zonas específicamente de desarrollo vayan generando cierta amortiguamiento a esa carga o esa presión de concentración urbana. Entonces, esos proyectos como la zona norte, impulsar el desarrollo con herramientas jurídicas, con facilidades para que la norma permita el desarrollo y el impulso de ciertos proyectos. Todo lo que es el corredor o la zona de la bahía con sus zonas industriales y portuarias necesitan claridad jurídica también. Aquí aprovecho para hacer una claridad que además complementa los datos que entregaba María Claudia sobre la importancia de esas 5 apuestas en el desarrollo económico. En el caso de una cierta figura que le genera a la ciudad
la mayoría de los impuestos, todos los impuestos con la que pagamos toda la inversión social los cartageneros, lo que hacemos para invertir, proviene de esas apuestas productivas y por lo tanto se requieren no solamente normas jurídicas, facilidades en el desarrollo, sino también entender que hoy estamos en una relación casi 80-20. 20 se queda en el territorio y 80 a la nación. Ahí tenemos que hacer valer también como cartageneros todo ese tema de distrito turístico y todo lo que la norma nos está dando como estrategia de desarrollo. Pero digamos que concretamente los proyectos que se están priorizando ahora es plan de drenajes pluviales o la fase inicial de los 8 canales que cuestan cerca de 170.000 millones de pesos, el plan de protección costera o toda la protección costera que cuesta 160.000 millones de pesos, 60.000 que colocamos los cartageneros y 100.000 del gobierno nacional, son Por proyectos. cierto, ¿cómo va lo del gobierno nacional? Muy bien, la verdad, aquí, como te digo, el impulso que hemos generado a través de la administración del alcalde Londoño es, digamos, aterrizar y materializar esos recursos. Ya se tiene claridad sobre los recursos del gobierno nacional. Hoy o mañana creo que están trabajando precisamente en cómo materializar a través de la unidad de gestión de riesgo la ejecución de esos recursos para que ya el distrito hizo su parte, tiene los recursos garantizados, estamos en la digamos, formulación para que la nación aporte los recursos y arrancar un proceso de protección costera que es necesario para la ciudad. Otro proyecto importante también que se ha gestionado es Bosque de Paz, es trabajar en la popa en un tema de reforestación y resocialización de ciertas comunidades que han tenido conflictos con violencia entre pandillas y cómo generar y rescatar ese pulmón verde que tiene la ciudad. O sea, tiene un componente ambiental y social. Importantísimo ese proyecto, son recursos logrados por cooperación. Recuerden que el alcalde Londoño, además de ser alcalde, también es director de la agencia de cooperación y eso le ha imprimido a Cartagena una ventaja enorme para lograr unos recursos de cooperación. Otro proyecto importante que estamos trabajando tiene que ver precisamente con la actualización de las normas en el tema del PEN, del centro histórico. Es ahí otra apuesta importante. Todos los conflictos que hemos visto con el famoso edificio, para no mencionar el nombre, que se construye y que está paralizado en las cercanías del edificio. No te preocupes, que ya todos sabemos. Ha sido un reto grande para la ciudad, pero a mí me deja tranquilidad, digamos, y ahora que salga del cargo, en que si algo ha tenido la ciudad es que ha manifestado su indignación por esos desarrollos, que en este caso han sido privados, que han ido por la línea moral de la norma para ejercer o digamos para edificar una ofensa contra el patrimonio, y la ciudad ha cerrado sus filas desde lo institucional, desde la misma sociedad, y digamos que también ha abierto un tema sobre el tema de competencias con el gobierno nacional, en este caso con el Ministerio de Cultura. Y eso ha logrado poner sobre el panorama unos temas que hay que empezar a trabajar y que de pronto no estábamos viendo. Tener claridad sobre las competencias en los temas patrimoniales por parte del Ministerio y del Distrito, y eso lo estamos haciendo digamos, acordando las zonas de influencia, tanto el PEN Murallas como el PEN de Centro Histórico, y dejaremos, por supuesto, el camino a la nueva administración para que se concentre en emitir las normas que permitan trabajar eso. Inclusive, si no logramos tener el POT, creo que la ciudad tiene que tener una norma transitoria a través del Consejo, por supuesto, que permita ir desarrollando de cierta manera algunos elementos que la ciudad no puede esperar un año o año y medio en una formulación del POT para que ir teniendo diferentes herramientas del desarrollo y esas cifras de construcción que nos mostraba María Claudia no se vean afectadas, porque lo que necesitan son facilidades y seguridad jurídica para poder desarrollar los proyectos. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con más de la ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Hola, mi nombre es Abel Giovanni Guzmán Puerta, egresado del programa Análisis y Desarrollo de Sistemas Informáticos de Confamiliar. Actualmente me encuentro laborando en la institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar aproximadamente hace 4 años. Gracias, Confamiliar. En el Centro de Capacitación Confamiliar ofrecemos variedad de programas técnicos con amplias posibilidades de ingreso al mercado laboral. Centro de Capacitación Confamiliar. Matricúlate ya. Molino Tres Castillos, una compañía de alimentos históricamente como ninguna otra. En 1861 es fundada por Rafael del Castillo en la ciudad de Cartagena de Indias como una casa comercial de telas y víveres. En 1933 fundamos el primer molino de Cartagena, empresa que más adelante se convertiría en una compañía harinera industrial. En 2006 concretamos la fusión por absorción con el segundo molino de la ciudad, Compañía Harinera Industrial Limitada.
hecho que marcó la historia y crecimiento de la compañía y la actividad molinera nacional. En 2007, Seaboard Corporation adquiere una importante participación accionaria de la compañía, añadiendo a esta una nueva filosofía organizacional, con ajustes en nuevos procesos operativos y administrativos. En 2011, se cumplen 150 años de fundación de la compañía, siendo ejemplo nacional por nuestra trayectoria y crecimiento durante nuestra historia. En 2015, adquirimos Molinos Barranquillita, lo que nos permitió ampliar el portafolio de productos de la compañía. Esta trayectoria nos permitió entender que en un mercado que cambia constantemente, las empresas del sector alimenticio deben adaptarse a las tendencias que surgen en la actualidad y sumar valor agregado a la vida de las personas. Molino Tres Castillos lo hace desde 3 frentes orientados a suplir estas necesidades. Tradición. En sus más de 150 años, Molino Tres Castillos ha buscado desarrollar productos que generen valor al sector y ofrezcan a los hogares colombianos su sello de calidad. Calidad. La minuciosa selección de materias primas y recursos tecnológicos de alta rentabilidad hacen que múltiples empresas y negocios elijan día a día nuestros innovadores productos. Innovación. Cada producto, proceso o proyecto de Molino Tres Castillos refleja su esencia innovadora que tiene como único objetivo mejorar la compañía y hacerla cada vez más competitiva en el mercado. Entendemos el inmenso poder del cambio y cómo estratégicamente una compañía que se mueve como el mercado está destinada a mejorar. Y aunque no hay fórmulas mágicas para alcanzar el éxito, tradición, más liderazgo, más innovación, siempre darán resultados de calidad. Molino Tres Castillos, alimentos hechos con amor. Seguimos con las rutas. En este capítulo importante estamos hablando acerca del desarrollo urbano y rural. Por supuesto, la Cámara de Comercio juega un papel muy importante en el desarrollo del territorio y quiero preguntarle a la doctora María Claudia, ¿cómo la empresa privada está vinculada a ese desarrollo regional, tanto en Cartagena como en Bolívar? Pues yo te diría que cómo estamos vinculados, no, cómo somos parte de ese desarrollo. Porque entendamos que un territorio tiene 3 grandes actores: la empresa, el Estado y la sociedad. Y la empresa, además de que tiene que ser la más conectada con el territorio, porque su productividad en gran medida depende de las condiciones del territorio. Y yo te diría, sí hay una gran, preocupación por el desarrollo de algunos proyectos de parte de las instancias privadas. Por ejemplo, el tema del Canal del Dique. Canal del Dique no solamente es un tema de recuperación ambiental, que por supuesto es su principal objetivo, sino que también el Canal del Dique, de él depende, de la estabilidad del Canal del Dique depende la estabilidad de la Bahía de Cartagena. Y del abastecimiento de agua, ¿no? También que hay para... Y del abastecimiento, por supuesto, Cartagena, donde están las empresas, depende en un 100% del agua que hoy se toma del Canal del Dique, que además es una de nuestras grandes fortalezas como ciudad. Hay ciudades en este momento en Colombia que tienen problemas de desabastecimiento de agua, como son Santa Marta, Valledupar, Popayán, que definitivamente inciden en su competitividad. Total. Cartagena tiene no solamente asegurada su provisión de agua, sino que tiene una autonomía de más de 3 meses. O sea, si por algún motivo llega a suceder algo, no hay nada, nosotros tenemos reservas allí que hacen que la ciudad siga funcionando
divinamente. Entonces, si tú me dijeras a mí, ¿en qué proyectos estamos vinculados como empresariado? Correcto. Canal del Dique, Muy ha bien. habido una gran Apuesta por ese tema. Apuesta para el tema. Hay una gran apuesta del sector empresarial por apoyar el desarrollo educativo de la ciudad. Fundación Mamonal, con el apoyo de la ANDI, ha hecho una gran apuesta. De hecho, fueron uno de los que, ayudó a que el secretario actual liderara un proceso de construcción del Plan Maestro de Educación. ¿Cómo también estamos vinculados? Yo creo que uno de los temas que preocupa al empresario es precisamente el Plan de Ordenamiento Territorial, el PEMP, porque no es solamente un tema de construcción, sino también qué tipo de comercio y cómo debe estar ese comercio distribuido dentro de la ciudad sin que ¿Y cómo se va a desarrollar, verdad, doctora María Claudia? Claro, cómo se está desarrollando y cómo se va a desarrollar. Es que cuando tú vas a montar una droguería, no puede ser que en todas las cuadras de esta ciudad haya una venta de un tendero. No puede ser, tenemos que organizarnos y ellos son conscientes de eso. Pero ¿cuáles son las zonas que están habilitadas? ¿Cómo están habilitadas las zonas? Que además no genere canibalismo entre unos y otros, sino que complementen. El sector empresarial de Cartagena ha estado vinculado, ha estado preocupado. Hay varias fundaciones de empresas, apoyadas por empresas que han venido, generando unas condiciones. Pero diciéndote una cosa, y esto es un llamado muy importante a la comunidad en términos generales, entendamos que el desarrollo empresarial tiene unas obligaciones y tiene que responder a unas condiciones de la ciudad, pero que el desarrollo social, especialmente lo que se compete a seguridad, salud y educación para población vulnerable, es una obligación del Estado. Por eso pagamos unos impuestos, para que desde la alcaldía, desde el gobierno nacional, se hagan las debidas contrataciones, adjudicaciones, se programe una política de desarrollo social que permita la redistribución del ingreso. Ese es el sentido del impuesto que uno paga. Redistribución del impuesto y desarrollo del urbanismo. En términos generales, toda la infraestructura pública del país es pagada con impuestos. Por eso es tan importante tener un empresario sano, una sociedad empoderada, pero también unas entes del Estado que sepan ejercer su función y que lo hagan bien. Sí, básicamente acaba usted de mencionar, es parte de esos indicadores que hacen parte de esas condiciones fundamentales, prioritarias para desarrollar competitividad, y lo veíamos en los indicadores de competitividad que nos convocaba la Comisión Regional de Competitividad, analizando que era educación, salud, esas que son básicas y que, como usted lo dice, son definitivamente apuestas que debe hacer el Estado, ¿sí?, para que se desarrolle sanamente ese empresariado. Yo regreso con Irving, para preguntarte también qué estrategias, por ejemplo, está desarrollando en este caso que representas también al Estado, a esa alcaldía de Cartagena de Indias, se están haciendo para que no se produzca esa acción con daño en el avance del crecimiento urbanístico de la ciudad. Todos saben y conocen que la situación de Cartagena en el tema urbanístico llevó a la destitución de la cual el alcalde, o más bien de la renuncia del alcalde electo, y que nos llevó a un encargo. Eso es una situación que la ciudad realmente está afrontando en este momento. Un momento en que, pero tengo que dar una cifra importante porque tiene que ver con los datos que dio María Claudia. La situación de informalidad urbanística en las edificaciones no supera el 0,4% de los datos de desarrollo de vivienda en Cartagena. Es decir, realmente es un factor minúsculo frente al gran potencial de desarrollo que genera la construcción y la vivienda. Por eso es importante normalizar
a la ciudad en el tema urbanístico. Y en eso la administración actual, el alcalde Sergio Londoño, suscribió un pacto de cumplimiento con el acompañamiento de la Procuraduría para hacer el plan de normalización urbanística. El plan de normalización urbanística lo que busca es identificar esos factores que de cierta manera puedan ir solucionando el problema. El primero es el tema de competencia en el control urbano. La ciudad, a partir de la ley en el 2016, cambió y le entregó esa competencia a los inspectores de policía. Y las inspecciones de policía no estaban preparadas para eso. La gran apuesta que ha hecho esta administración es fortalecer desde el año pasado, a finales de los 2 últimos meses, y incorporar en el presupuesto del 2018 cerca de 9.000 millones de pesos para fortalecer las inspecciones de policía con capacidades técnicas y logísticas para atender las necesidades de la ciudad. Y luego identificar la problemática que existía con las edificaciones, que son 16 edificaciones que tuvieron un problema específicamente, y atacarlo de manera responsable para ir atendiendo la necesidad de ir subsanando esos problemas que la ciudad encontró. Entonces, la ciudad va a tener y debe continuar en un proceso de normalización urbanística que va a permitir realmente las inversiones del Estado para controlar las violaciones a la norma urbanística. Es un factor importante y que la ciudad no debe desconocer, porque lo que nos ha generado es que una cierta informalidad, y ahí se generaban unos hechos de violación a la norma urbanística que nunca eran atacados y que luego empezábamos a ver irregularidades y violaciones a la norma. Entonces es importante que la ciudad entienda que ahí va a haber seguridad jurídica, pero la administración y el Estado, la sociedad, tiene que ser contundente en sanción moral, social y efectiva desde parte del Estado para los infractores en todo el tema de proceso urbanístico. Si eso no lo hacemos, pasa como todo. La gente tiende a acostumbrarse a que puede sacarle el cuerpo a la ley o a la norma y no pasa nada. Y eso aquí creo que es un mensaje contundente que la ciudad está mandando, inclusive al país, sobre un modelo especial de ordenamiento o digamos de normalización en los procesos de ilegalidad o de construcciones informales en la ciudad. Muy bien, este es un enfoque de desarrollo urbano. Para terminar, doctora María Claudia, ¿qué reflexión pudiéramos generar desde ese enfoque de desarrollo rural, entendiendo pues que la Cámara es un gran dinamizador del desarrollo económico, que hay una reforma agraria que nos permite a través de la SOMAC, a través de planes de desarrollo con enfoque territorial, mirar también en este caso la región y el departamento para ver qué potencial hay allá y pudiéramos en este caso a través de la Cámara de Comercio potencializar? ¿Cómo ve usted en este caso ese tema? Creo que Bolívar tiene todo el potencial para un desarrollo no solamente sostenible, sino altamente rico. La vocación minera, nosotros tenemos uno de los más importantes yacimientos de oro del mundo en la serranía de San Lucas, pero que desafortunadamente no ha sido de manera adecuada explotado o extraído más bien. Tenemos, yo lo dije anteriormente, 2 grandes ríos, que son el río Cauca y el río Magdalena, que nos aseguran no solamente la provisión de agua para todo el departamento, sino además condiciones muy favorables para el desarrollo agrícola, pecuario y por supuesto la navegabilidad. El río Magdalena en toda la extensión que tiene sobre Bolívar, que son más de 700 kilómetros, es navegable. Eso es un potencial enorme y tenemos todas unas posibilidades de desarrollo. Por supuesto, Cartagena es, algunos decimos, la segunda ciudad más importante de este país, es la ciudad de los eventos, de las grandes reuniones políticas y sociales, que eso también nos pone a jugar en ciertos ámbitos. Somos el principal destino turístico, tanto nacional como internacional para Colombia. Estamos entre los 5 puertos más importantes. Entonces, yo creo que el mensaje es, punto número 1, creamos en Cartagena y en Bolívar. Si no creemos nosotros en lo que nosotros somos, nadie va a creer en nosotros. O pasa lo que ha venido pasando. Otros vienen, que ven las potencialidades, hacen los desarrollos y luego se quedan, o ni siquiera se quedan en sus sitios, pero tienen sus negocios aquí. Que no está mal, pero también deben ser aprovechados por los cartageneros, los que vivimos aquí. Entonces,
tenemos todas estas posibilidades. En este momento el tema de la SOMAC es una ley que permite unas exenciones tributarias muy importantes para los desarrollos que se den, económicos que se den en Montes de María. Le estamos haciendo una gran apuesta al tema. Tenemos entendido que la Cámara de Comercio ha venido trabajando un tema de cacao, de la piña, ¿sí? Que usted... Sí, mira, digamos que en este momento estamos estructurando un centro de desarrollo económico en Carmen de Bolívar, que va a tener 3 líneas de trabajo, una agrícola y pecuaria, otra comercial y otra de TICS. Parece mentira, pero en este momento uno diría, en Carmen de Bolívar TICS, pues resulta que este es uno de los grandes booms que se están haciendo en el mundo, en donde tú comienzas a los muchachos más jóvenes, incluso lo ideal es desde los 13 años, y comienzas a formarlos en ciertas, digamos, en ciertas competencias para desarrollar específicos trabajos con el tema de creación de software. Entonces, la Cámara le va a apostar a eso. Muy bien. Le estamos haciendo y vamos para adelante. Muy bien, muchas gracias, doctora María Claudia. Irving, para terminar entonces, una reflexión a ese reto que tiene ese alcalde que viene y que, bueno, con tu experiencia desde la Secretaría de Planeación, puedes dejarnos hoy a través de estas cámaras del programa La Ruta. El primero, yo creo, lo mencionó María Claudia, creer en nosotros mismos. Yo creo que esta ciudad tiene enorme potencial, muchas veces no nos las creemos, sufrimos de un canibalismo bárbaro. Creo que no existe un proyecto en la ciudad que no se proponga, que no nazca ya con una versión crítica de ese mismo proyecto, y eso realmente afecta al desarrollo de la ciudad. Realmente no dejamos ni que las ideas prosperen. Es más, creo que no dejamos que lleguen ante proyectos cuando ya tienen 4 versiones en contra o intereses ocultos, y eso al final, los proyectos tienen intereses, el desarrollo de la ciudad se basa y se sustenta a partir de los intereses. Cómo lidiamos y cómo, digamos, conciliamos los intereses entre todas las ciudades es un factor diferente, pero creo que ahí hay un tema de reflexión profunda sobre cómo la sociedad cartagenera, es decir, todo Cartagena, empieza a tener unas bases de entendimiento sobre que la ciudad necesita desarrollarse, y es con proyectos, y los proyectos siempre tendrán interés. Lo segundo y lo más importante, digamos que en este periodo de gobierno se ha hecho un esfuerzo enorme en dar a conocer unas situaciones que la ciudad conoce, digamos que no son nuevas, pero que se le ha hecho especial énfasis para seguir trabajando. El primero es el fortalecimiento institucional. Creo que la institucionalidad de la ciudad necesita fortalecer. La Secretaría de Planeación, por ejemplo, la Secretaría de Educación, son entidades que son clave, que articulan y que requieren un fortalecimiento e inversión sobre su recurso humano, pero también requiere inversión en dinero, es decir, hay una apuesta que hay que hacer. Lo tercero, y tendríamos que concentrar en que esos proyectos que ya se han identificado, que vienen desarrollándose, no pueden morir. El caso de Playetas, por ejemplo, que tenía más de 10, 15 años de pronto ahí esperando que se solucionara. Se necesitan tomar decisiones, acompañar las decisiones de los mandatarios, porque no son decisiones fáciles, son decisiones que pueden ser cuestionadas desde el punto de vista de los órganos de control, y necesitan rodear que las decisiones de los mandatarios se acompañen. Independientemente del nombre, color político, la ciudad necesita fortalecer la institucionalidad. La institucionalidad tiene que ver con el acompañamiento de los mandatarios de turno, desde el sector empresarial, desde el sector social, y identificar que esos proyectos deben continuar. Y le hago un breve recuento de ello. Drenajes pluviales. Recuerdo drenajes pluviales, ¿por qué? Todos estos cuerpos de aguas que nos recorren la ciudad, son canales que recorren la ciudad, son ejes al final y son determinantes del ordenamiento. Porque tenemos que trabajar, perdón, me robo 2 segundos más, las rondas de esos canales que terminan afectando toda una gran población que nunca tuvo un desarrollo ordenado, y terminan afectando unos cuerpos de agua que tienen fragilidad ambiental. Entonces, drenajes pluviales, los cuerpos de agua eje 1 y eje 2 de la ciudad es fundamental, el traslado de la base naval, lo que va a suceder con los terrenos de la base naval, la normatividad de la ciudad en el tema de ordenamiento, PEN y POT, y por último, creería que el fortalecimiento a esas apuestas de inversión productiva que en tema de política y norma tiene que darse para que se desarrollen económicamente. Muy bien, muchas gracias. Hoy hemos tocado el desarrollo urbano, rural, por supuesto con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias, que
a través de esta Cámara ratifica ese apoyo y, por supuesto, una reflexión desde la Secretaría de Planeación Distrital. El Centro de Pensamiento será también ese gran entidad que apoyará, por supuesto, estos procesos y acompañamientos de ciudad. Muchas gracias. Seguimos con más de la ruta en el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar.